Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano. Volumen 3, 295, parte séptima. La filosofía entre los siglos XIX y XX. Capítulo 14. La fenomenología. 826. Antecedentes de la fenomenología. Bolzano, Brentano. Como veremos luego, la fenomenología de Husserl nace en polémica contra el planteamiento empirista o psicologista de la lógica, y en general de la teoría del conocimiento. Además, como ya se ha dicho, la fenomenología tiene su base en el concepto de intencionalidad. Ahora bien, la polémica antiempirista y antipsicologista y la distinción entre los problemas de hecho relativos al origen y desarrollo del conocimiento y el problema de derecho de la validez del conocimiento mismo tienen su origen en la obra de Kant y reaparecen y se continúan en todas las formas del neocriticismo contemporáneo. Esta polémica llega a Husserl a través de los lógicos matemáticos, especialmente de Frege y de Bolzano. Husserl tiene explícita relación con este último. Bernardo Bolzano, 1781-1848, fue matemático, metafísico y filósofo de la religión. Sus Paradojas del Infinito, 1851, tienen una gran importancia en el desarrollo del pensamiento matemático del siglo XIX y constituyen un precedente de la obra de Cantor. Sus escritos de filosofía religiosa fueron casi todos publicaciones anónimas. Se había alejado en 1819 de la Cátedra de Doctrina Filosófica de la Religión, que ocupaba desde 1805 en la Universidad de Praga. Su Metafísica, Atanasia o Pruebas para la Inmortalidad del Alma, 1827, no tiene nada de original y se remite sobre todo a Leibniz. Su obra verdaderamente notable es La Teoría de la Ciencia, 1837, la cual, aún admitiendo una cierta dependencia de la lógica respecto a la psicología, en cuanto que la lógica debe enseñar al hombre a conseguir la verdad, tiene su centro en la elaboración de la doctrina de la proposición en sí, de la representación en sí y de la verdad en sí. La proposición en sí es el puro significado lógico de la proposición, en cuanto es independiente de su ser verdadero o falso, del ser expresado o no expresado en palabras y de ser pensado o no pensado por un espíritu. La representación en sí es el aspecto objetivo de la representación, que no exige ninguna relación con el sujeto y constituye la materia de la representación subjetiva, esto es, de la representación como acto de un sujeto pensante. La verdad en sí es toda proposición válida, tanto si está expresada o pensada, como si no está expresada ni pensada. Las verdades en sí son también proposiciones en sí, y no tienen ninguna existencia real. Adquieren tal existencia cuando son reconocidas y pensadas así, convirtiéndose en verdades en sentido subjetivo. Pero la materia de estas verdades subjetivas es siempre una verdad en sí, que es válida independientemente de su reconocimiento. Proposiciones y verdades en sí constituyen el dominio de las matemáticas puras, mientras el conocimiento verdadero y propio conduce ya al campo de lo subjetivo, porque le es esencial el aspecto subjetivo de las representaciones y de los juicios. El en sí, de que habla Bolzano, es la dimensión lógico-objetiva de la experiencia, en cuanto tiene una validez independiente de las condiciones subjetivas del conocer. El otro supuesto fundamental de la fenomenología, la intencionalidad de la conciencia, llega a Husserl de Francisco Brentano, 1838-1917, de quien fue discípulo. Brentano, en un principio sacerdote católico, luego apartado de la iglesia, fue profesor de filosofía en Viena, vivió mucho tiempo en Florencia y murió en Zúrich, donde se había retirado al estallar la Primera Guerra Mundial. Sus escritos principales son los siguientes: Psicología desde el punto de vista empírico, 1874, El origen del conocimiento moral, 1889, El futuro de la filosofía, 1893, Las cuatro fases de la filosofía y su momento presente, 1895, Investigaciones sobre la psicología de los sentidos, 1907. Es también autor de
estudios aristotélicos sobre los muchos significados de lo existente en Aristóteles, 1862. La psicología de Aristóteles, 1867. El creacionismo de Aristóteles, 1882. Aristóteles y su visión del mundo, 1911. La doctrina de Aristóteles sobre el origen del espíritu humano, 1911. Y se inspira fundamentalmente en Aristóteles y en la escolástica. La tesis fundamental de Brentano es el carácter intencional de la conciencia, o la experiencia en general. Intentio es un término escolástico y fue usado en la última fase de la escolástica para indicar el concepto en cuanto se refiere a alguna cosa diversa de sí y está en lugar de ella. En el carácter intencional del concepto, que había ido sustituyendo al concepto como especies, está enteramente fundada la lógica de Occam y de sus numerosos seguidores. Según Brentano, la intencionalidad es el carácter específico de los fenómenos psíquicos, en cuanto se refieren todos a un objeto inmanente. Brentano funda la clasificación de los fenómenos psíquicos en las diversas formas de intencionalidad: la representación, el vicio y el sentimiento, que son precisamente las tres clases fundamentales de tales fenómenos. Se distinguen entre sí por la naturaleza del acto intencional que los constituye. En la representación, el objeto está simplemente presente. En el juicio es afirmado o negado. En el sentimiento es amado u odiado. Todos estos actos se refieren a un objeto inmanente y son, por tanto, intencionales. Pero su intencionalidad, esto es, su referencia al objeto, es diversa en cada uno de ellos. El objeto del acto intencional es inmanente en cuanto cae en el ámbito del acto mismo, o sea, en el ámbito de la misma experiencia psíquica. Brentano creía, pues, en un primer momento, en la psicología de 1874, que el objeto de la intencionalidad podía ser, indiferentemente, real o irreal, y a esta fase de su pensamiento se vincularon Husserl y Meinong. Luego, su parecer sobre este punto cambió. En la clasificación de los fenómenos psíquicos, 1911, afirma que el objeto de la intencionalidad es siempre un objeto real y que la referencia a un objeto irreal es siempre una referencia indirecta, esto es, hecha por medio de un sujeto que afirme o niegue el objeto mismo. La referencia al objeto es solamente la relación primaria del espíritu, que tiene, además, en el mismo acto, una relación secundaria consigo mismo. Esto hace que en una actividad psíquica única haya multiplicidad de relaciones y de objetos. Brentano afirmaba, además, resueltamente, el principio de que, mientras toda realidad es siempre individual o circular o singular, todo conocimiento aprende lo real en su generalidad. Con esto, Brentano permanece en el ámbito de la investigación psicológica, y de hecho, el resto de sus investigaciones no demuestra particulares conexiones sistemáticas con el principio de la intencionalidad de la conciencia. Así, por ejemplo, cree que los conceptos de sustancia y de causa se derivan de la experiencia, que las partículas o los hechos materiales son manifestaciones de una única sustancia inmóvil, que el espacio y el tiempo tienen carácter sustancial y son determinaciones de las cosas mismas. Estas especulaciones no tienen valor, sino como demostraciones del hecho de que la intencionalidad de la conciencia venía a ser en él un principio limitado a la explicación de fenómenos psíquicos, tal como se revelan a la psicología empírica, pero no constituía, de ningún modo, la base de un verdadero método filosófico propio. En haber adoptado este punto de vista, consiste la originalidad de Husserl, quien ha sustraído la intencionalidad de la conciencia de la esfera de la experiencia psíquica y la ha llevado a aquella esfera de la pura validez lógico-objetiva que le había sido revelada, como hemos visto, por el neocriticismo y por Bolzano.